La palabra de Dios dice así, Romanos 5, capítulo 5, versículos 12 al 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Este es uno de los pasajes en donde vamos a poder explicar uno de los principios muy claramente establecidos en la Escritura, que es el principio de la representación. Y voy a utilizar dos ilustraciones para que podamos entender realmente este principio de la representación. Uno bíblico, creo que todos conocemos la historia de David y de Goliat. ¿Qué pasó con el pueblo filisteo y con el pueblo de Israel? Donde estos dos, uno sí un guerrero con dimensiones muy altas, muy fuertes, muy hasta podemos decir sobre el común o normal de los hombres, se presenta y hace un tipo de desafío al pueblo israelita. Obviamente estoy parafraseando, lo pueden leer en primera de Samuel 17. Y él dice que venga cualquiera de los israelitas para que pueda pelear con él, y en caso de que él sea vencido, los filisteos serían sus siervos, pero en caso de que él venza, el pueblo de Israel serían los siervos de los filisteos. ¿Para qué pongo esta ilustración? Porque reconocemos y sabemos que la historia fue de que David venció a Goliat. Yo les pregunto, ¿todo el pueblo de David o incluso ese ejército que se encontraba en aquellos lugares geográficos participó de esa batalla? No, solo fue David y Goliat. Pero los efectos, los beneficios de la victoria de David, ¿sobre quién recayó? ¿Solo sobre David? No, sobre todos los israelitas. Imagínense cuántas personas, cuántas vidas fueron salvadas por la victoria de David. Muchísimas. El ejército no entró en guerra. ¿Cuántos heridos se salvaron de ser muertos o de quedar prácticamente inválidos o con cualquier tipo de dolencias? ¿Por causa de quién? De David. Una sola persona representando a todo el pueblo ocasionó que el pueblo de Israel tuviera muchos beneficios, incluso poder llamarse victorioso ante el pueblo, ante los filisteos. Otro de los ejemplos muy coloquial tal vez en la actualidad es cuando vemos en la tele participar a nuestra selección de fútbol, aunque no tenemos muchas victorias, pero cuando ganan esos 12 representantes, todo Bolivia no celebra esa victoria como si todo Bolivia hubiera ganado ese partido. Mi abuelo me contaba, ¿no?, allá en el 1963, cuando Bolivia ganó un título en el fútbol, una Copa América. Todos los bolivianos, me decían, nos sentíamos victoriosos, como si nosotros hubiéramos ganado ese partido, hubiéramos ganado la final de esa Copa, cuando solo 12 nos representaron, pero esos 12 que nos representaron estaban jugando a nombre de todo Bolivia. Con estas dos ilustraciones vamos a entender justamente, tal vez un poco más, este principio de representación que se nos va a mostrar en este pasaje, que se ha titulado obviamente Los dos representantes, Adán y Cristo. Y vamos a ver justamente los efectos, el alcance de la obra de cada uno de estos representantes de la humanidad. Cada representante tuvo sus obras, sus actos, tuvieron diferentes efectos, diferentes resultados. Y es la importancia de conocer este pasaje, ¿cuáles? ¿Qué hicieron estos dos representantes por la humanidad? Y es así que la prédica se va a dividir en 3 puntos. Primero, de una manera, los puntos solo los voy a señalar de una manera general, los vamos a desarrollar a lo largo de la prédica. Y el primer punto es la condenación. El segundo punto va a ser cómo el apóstol Pablo muestra que todos los seres humanos somos pecadores. Y el tercer punto, la salvación. Cada uno de esos puntos va a ser desarrollado.
Empezamos con el versículo 12, la condenación, pero antes de entrar a este punto hay un por tanto, si leen el versículo 12, y a veces estos términos son muy importantes que los conozcamos. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, antes de desarrollar este pasaje, por tanto, ¿qué nos muestra? Que todo lo que está viniendo a enseñar ahora el apóstol Pablo está relacionado o conectado con lo que ya se enseñó. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha enseñado los anteriores versículos? Prácticamente podríamos decir desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Yo leo acá mi Biblia Reina Valera y dice resultados de la justificación. Este conector nos está mostrando que todo lo que se enseñó tiene un porqué. ¿Qué nos ha enseñado? Solo para resumir este punto. Justificados, dice el capítulo 5, versículo 1, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dice este pasaje? Lo estoy resumiendo. Tenemos entrada, dice, a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué más nos dice? Porque Cristo, dice, aun cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Qué más nos dice este pasaje? Que Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vemos muchos privilegios o resultados, como dice aquí la Reina Valera, de la justificación. Y justamente lo que va a iniciar explicando el apóstol Pablo es la necesidad. ¿Por qué tendríamos que ser salvados de la ira de Dios? ¿Por qué tendríamos que haber sido reconciliados con Dios? O sea, había una necesidad. Es por algo que Dios envió a su unigénito a esta tierra. ¿Para qué? Para que tengamos paz para con Dios. Entonces hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Y es el pecado, como viene a continuación. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo, ha sido el motivo de que Dios Padre envía a su unigénito a esta tierra a reconciliarla con Él, a salvarlos de su ira, porque el pecado había entrado al mundo. ¿Y qué es el pecado? Me gusta esta definición. La propensión inherente, nos dice, a la injusticia, al mal. Esa naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?, que ya mora en el ser humano. Ya vamos a ver ahorita el por qué. Pero la necesidad era porque el pecado había entrado al mundo. Esa era la necesidad por la cual Dios tuvo que enviar a su unigénito a esta tierra. ¿Para qué? Para salvarnos justamente de ese pecado que había entrado en el mundo. ¿Y cómo entró el pecado? Siguiente punto de la prédica. El pecado entró en el mundo, como bien dice el versículo 12, por un hombre. Esa propensión inherente al mal, esa naturaleza pecaminosa que entró en la raza humana, eso quiere decir el mundo, entró y empezó, ¿no es cierto?, por un hombre, Adán, con el pecado original, con la doctrina del pecado original. Fue ese acto de desobediencia, y así podemos definir el pecado original, ese acto de rebeldía en el huerto del Edén, ¿no es cierto?, que ocasionó la entrada del pecado en el mundo, en la raza humana. Y acá tenemos que hablar del principio del que hemos iniciado hablando, el principio de representación. La palabra nos muestra claramente la entrada del pecado en el mundo, ¿no es cierto?, por un hombre que es Adán. Y acá tenemos que hacer un paréntesis y explicar justamente este principio de representación, porque Adán en el huerto del Edén nos estaba representando a toda la humanidad. Si ustedes ven en libros, en prédicas, términos como cabeza federal o cabeza pactual, hace simplemente referencia al principio de representación, que Dios y a Dios le plació obrar en la humanidad a través de representantes. El representante de la humanidad, Adán, que por ese pecado original, por ese primer acto de desobediencia, ¿no es cierto?, toda su posteridad, toda su descendencia ha heredado el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Él fue nuestro representante, nuestra cabeza federal, la cabeza federal o pactual de la humanidad. Gracias a él, gracias a esa desobediencia, ha entrado el pecado en el mundo, en toda la raza humana.
Y como vamos a ver un poco más adelante, existe otro representante por el cual ha entrado la salvación. Por uno ha entrado, como bien hemos afirmado, el pecado. Vamos a ver las consecuencias del pecado. Y el otro representante, como bien se va a explicar, es Jesucristo. Vamos a ir paso por paso. Pero primero tenemos que entender y definir este principio de representación. Nuevamente recalco, y solo para que entendamos un poco más, a Dios le ha placido escoger representantes para obrar en la raza humana a través de esos representantes. Y es un principio a veces un poquito difícil de entender porque muchos podrán afirmar, yo no he escogido a Adán. ¿Cómo él me puede representar? Si yo hubiera estado ahí en el huerto del Edén, yo no hubiera pecado. Y así podemos escuchar ciertas afirmaciones, obviamente desde el punto de vista tal vez de personas incrédulas o desde cristianos que no han indagado y no han profundizado bien este principio de representación. El profesor, el teólogo al cual sigo mucho, R.C. Sproul, dice muy claramente, lo voy a resumir, ¿tú crees que hubieras elegido a alguien mejor que Adán? Dios hizo una elección infalible de Adán. Él escogió al mejor representante para que represente la humanidad. Y ese fue Adán. ¿Tú te crees que eres más sabio y que podrías haber escogido a alguien mejor que Adán? Y la respuesta es no. Y no solo eso, sino en este principio de representación de Adán, por la pura sabiduría de Dios que le plació obrar en la raza humana a través de representantes en este plan de salvación, debemos hacernos una pregunta. Si nosotros nos representáramos a nosotros mismos, ¿ustedes creen que nosotros podríamos estar salvos de la condenación? Por supuesto que no. Gracias a Dios más bien que le ha placido obrar a través de representantes. Un primer representante, sí, el representante elegido por Dios es elección infalible. El mejor representante, Adán, sí falló, pero no se queda ahí la historia. La historia nos muestra de un segundo representante, el postrer Adán, Jesucristo. ¿Qué mejor representante para darnos ese don de la salvación, como vamos a ver a continuación, más que Jesucristo? Entonces vemos en su sabiduría, en sus propósitos, la benevolencia de Dios y su actuar a través de representantes. Pero como bien les decíamos, si nosotros nos representamos a nosotros mismos, realmente no habría salvación para nadie. Y eso le pasó a los ángeles. Ese tercio de ángeles y otros ángeles encadenados no tienen ningún mediador, ningún representante. Ellos ahorita ya están condenados. Gracias a Dios, más bien que en su benevolencia decidió obrar de una manera perfecta para nosotros, a través de representantes, conforme a su sabiduría y sus propósitos. Entonces, entendiendo ese principio de representación, aquí vemos al primer representante, Adán. Sí, que por su pecado original, por ese primer acto de desobediencia, toda la raza humana ya hereda, ya nace con esa naturaleza pecaminosa. Hemos leído Génesis 2, 15, 17. Quebrantó un mandamiento. Vayamos a leer ese pasaje. Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues, dice Jehová Dios, al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, siendo Adán ahí nuestro representante, el representante de la humanidad. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Y ahí es cuando desobedece Adán, nuestro representante, a Dios, y entra el pecado en el mundo. Por causa de Adán, vamos a seguir explicando este tema de la representación y las consecuencias, los efectos, el alcance de este acto de rebelión de Adán. Continuamos con el versículo, vamos a ver cuál es la consecuencia del pecado, de que el pecado haya entrado al mundo. Y es una consecuencia que está casada con el pecado. No puede separar el pecado con su consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Y por el pecado, la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. ¿Qué entendemos por muerte? Muerte significa separación. Y me gustan algunos autores que nos muestran tres tipos, de separación o de muerte que hemos obviamente heredado por causa del pecado que entró en el mundo, a causa de la desobediencia de Adán. Primero, una separación espiritual. En este mundo terrenal y pasajero, como bien hemos explicado y vamos a seguir explicando, todos nacemos con naturaleza pecaminosa, nacemos muertos espiritualmente. Hay una muerte física que también
como dicen muchos autores, es como que una de las ideas preponderantes en este pasaje. La muerte física. Todos los seres humanos nacemos, somos descendientes de Adán, heredamos su pecado, esa naturaleza pecaminosa, somos pecadores desde que nacemos y hay una consecuencia de ese pecado. Vamos a morir físicamente. Todos. No existe ni una persona que no vaya a morir. Muchos me dirán Elías, etcétera, otro tema. Y sí quisiera complementar con algunos autores un tercer tipo de separación, que es la separación eterna, que hace referencia a que cuando el hombre nace físicamente siendo descendiente de Adán, con esa naturaleza pecaminosa, el pecado de Adán se nos imputó y a su vez vamos en algún momento de nuestra vida a morir físicamente, cuando estemos delante del tribunal de Dios, por nuestros pecados, por la desobediencia de Adán, pero también por nuestros propios pecados, al ser pecadores, ¿no es cierto? Al haber heredado esa naturaleza pecaminosa y Dios al habernos condenado por nuestros pecados, también nos queda la segunda muerte, la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis 21:9 podemos dar lectura. La palabra de Dios dice así. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Continuamos. Y me llevó en el espíritu un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria, y el fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tiene un muro grande. Pueden leer todo el capítulo 21, ¿no es cierto? Vamos hasta el final, hasta el 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hace referencia que solo a los que han puesto su fe en Jesucristo, a los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, van a gozar de una eternidad con Dios. Los que no, la condenación afuera de la ciudad santa de Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra. A esos 3 tipos de separación, a causa del pecado que entró en el mundo. Esa muerte es la que vamos a experimentar de una manera general todos, la muerte, la separación espiritual, ¿no es cierto?, con Dios, hasta que algunos, el pueblo de Dios ponga su fe en Cristo. Todos vamos a experimentar la muerte física, todos vamos a dejar de respirar un momento en nuestra vida. Y en cuanto a la separación o a la muerte eterna, habrán algunos que no se les dejará entrar, dice en Apocalipsis, ¿no es cierto?, a los nuevos cielos, a la nueva tierra, pero los que tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, viviremos eternamente con Dios. Entonces vemos cuán devastadora ha sido la consecuencia del pecado, a causa de esa primera desobediencia, a causa de que todos hemos pecado en Adán, como vamos a ver ahorita. Y el apóstol Pablo nos muestra justamente y llega a concluir este punto de la entrada del pecado, ¿no es cierto?, en la raza humana por el pecado original de Adán, la consecuencia de este pecado que es la muerte, y el versículo continúa diciendo así. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La consecuencia del pecado llega a todos los seres humanos que nacemos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. La muerte pasó a todos. No existe nadie, ningún ser humano que nace que puede evitar, la muerte. Como dicen algunos autores, y pude ver varias prédicas, la tasa de mortandad en el mundo es 100%. Todos los que nacen van a morir en algún momento, por cuanto todos pecaron. Y este término hay que explicarlo. Nuevamente vamos a ver el principio de representación con el cual el apóstol Pablo va a terminar este primer punto de explicar de la condenación, de la entrada del pecado al mundo, por un solo hombre que es Adán. La consecuencia de ese pecado es la muerte. Esa muerte pasa a todos los hombres, porque todos nacemos pecadores, por cuanto todos pecaron. El término pecaron, y esto hay que explicarlo, hace referencia a un tiempo verbal aoristo. ¿Qué significa esto? Voy a leer una definición. Es una acción única que se llevó a cabo en el pasado, en un momento histórico,
cuál ha sido ese momento histórico, y hay que entender la historia literalmente de Adán en el huerto del Edén, cuando él desobedeció. Entonces, este término, cuando todos pecaron, el apóstol Pablo, ¿qué nos quiere mostrar? Que hubo, como bien dice un autor, un cierto punto en el tiempo donde todos los hombres pecaron. Todos. ¿Cuándo fue eso? Cuando Adán pecó por primera vez, ese primer acto de desobediencia, ese pecado original. Su pecado se convirtió en el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los hombres se encontraban en sus lomos. Principio de representación. Ese es nuestro primer representante. Su pecado se nos fue imputado. El pecado de él fue el pecado de la humanidad. Todos pecamos en Adán. Cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó. Y así podemos establecer una serie de afirmaciones de varios teólogos que nos afirman y nos muestran este principio de representación. En Adán, la humanidad pecó. Ese primer acto de desobediencia tuvo un efecto devastador en la humanidad. Pero como bien decíamos, él era el mejor representante. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Y gracias a Dios que Él escogió a representantes, porque como vamos a ver un poco más adelante, escogió al mejor representante para darnos la salvación, que era su propio Hijo, Jesucristo. Todos pecamos en el pecado de Adán. Y aquí debemos recalcarnos algunas frases que muchos pastores, muchos teólogos muestran, que obviamente se encuentran contenido en las Escrituras, y debemos aseverar que todos los seres humanos, ¿por qué somos pecadores? ¿Porque cometemos pecados o porque nacemos pecadores? Porque nacemos pecadores. Los seres humanos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, con esa herencia que nos dejó Adán. Esa naturaleza espiritual muerta, muertos en delitos y pecados, como bien se ve en Efesios 2. Somos pecadores porque nacemos pecadores, no porque cometemos pecados, porque nacemos pecadores, por cuanto todos pecamos en Adán. El segundo punto de la prédica, justamente el apóstol Pablo nos va a mostrar justamente que todos los seres humanos hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Y muchos autores aseguran y afirman, y creo que estoy también convencido de ello, que trata también de explicar un poco a los judíos nuevamente un poquito de la ley. Ya hemos visto de que el apóstol Pablo nos ha mostrado, y ha mostrado en la carta de los Romanos, y no solo en la carta de los Romanos, a lo largo de las cartas que él escribió, cuán equivocados estaban los judíos acerca de la interpretación o para qué Dios nos había dado la ley. Ellos pensaban que a través de las obras podían alcanzar la justificación. El apóstol Pablo ya nos ha mostrado, a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Más bien la ley es nuestro ayo que nos lleva y nos incita a buscar la necesidad de un Salvador. Y en el versículo 13 y 14 el apóstol Pablo nos va a mostrar justamente, ¿no es cierto?, que cada ser humano heredó el pecado y hereda el pecado. Todos, no existe excepción. Versículo 13 y 14 dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Primero el apóstol Pablo trata de explicar tal vez ciertas malas interpretaciones o desconocimiento acerca de un cierto lapso de tiempo donde no existía ley, donde no se había pecado a la manera de transgresión de Adán, de un mandato que le dio Dios y lo rompió voluntariamente. ¿Qué pasaba ahí en ese periodo de tiempo? Y la palabra nos afirma de que antes de la revelación de la ley, del código mosaico, de la proclamación de la ley en el Sinaí, ya había pecado en el mundo. Antes de la ley. Seguramente algunos judíos estaban malinterpretando y afirmaban de que solo transgrediendo la ley uno puede ser, se le puede atribuir, ¿no es cierto?, pecado. La transgresión de la ley recién nos muestra de que una persona es pecador, ¿no? El apóstol Pablo quiere mostrar acá de que todos los seres humanos nacemos pecadores. Y para eso nos va a mostrar estos dos ejemplos. Primero, antes de la promulgación de la ley ya había pecado. Las personas también que vivían en el periodo desde Adán hasta Moisés, aunque no hayan pecado
transgrediendo la ley escrita o una transgresión similar a la de Adán, también eran pecadores. Es decir, que en el mundo había pecado. ¿Pero por qué? Y nos da la razón el mismo apóstol Pablo. Porque la muerte, la consecuencia del pecado, reinó en el mundo, gobernó en el mundo. Cuando vemos el versículo 13, y si es un poquito, me ha costado un poquito entender, interpretarlo, nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, dice, perdón, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto un poquito a mí me ha costado entenderlo, pero después, y conforme muchos autores y el estudio, creo que lo que el apóstol Pablo quería decirnos es, primero, ya había pecado en el mundo, aunque no existía ley, aunque no se había pecado, ¿no es cierto?, a la manera de que Adán transgredió ese mandato de Dios, desde Adán hasta Moisés, ya había pecado en el mundo, todos somos pecadores, ¿por qué? Primero, por la consecuencia casada del pecado. No puede separar el pecado y la muerte. La paga del pecado que nos dice la palabra es la muerte. Que nos dice el apóstol Pablo, la muerte reinó. Esa es la razón fundamental que nos da el apóstol Pablo al afirmar y aseverar que en ese tiempo de Adán a Moisés, que no había ley o no se había pecado a la manera de Adán, ya existía pecado, porque su consecuencia existía. Todos morían. ¿Qué ejemplos podemos ver del juicio de Dios justamente a pecadores que, si bien no habían transgredido un código mosaico, una ley escrita o un mandato como el de Adán, ¿qué nos mostraba de que eran pecadores? De que el pecado había entrado al mundo. El juicio de Dios, que era la muerte. El ejemplo es el diluvio. ¿Qué nos mostraba Dios de esa época histórica? Que había tanta maldad en el corazón. El mal era la constante en el corazón de esos seres humanos en el diluvio, y por eso envía el juicio, y por eso todos perecen. Entonces ya había pecado, por si acaso le está explicando a los judíos si quiere aclarar este tema. Y no solo eso, como bien nuevamente repito, no se había transgredido el código mosaico, una ley escrita establecida, no se había vulnerado o transgredido un mandamiento como Adán, pero también creo, como dice Hendrickson, de que aquí también se está hablando de la ley del corazón, que yo le explicó Pablo en el capítulo 2, y vayamos a los versículos 14 y 15. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles dice que no tienen la ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aunque la ley, y cito un autor, del Sinaí con sus mandamientos específicos no existía, había una ley, indudablemente, en lo que él había escrito anteriormente, haciendo referencia a Pablo, se encontraba esta ley en los corazones. Entonces vemos cómo poco a poco el apóstol Pablo quiere mostrarnos que antes de la ley, ¿cierto?, que si bien no se había transgredido un mandato como Adán, ya existía pecado. Porque la muerte reinaba, porque ellos tenían la ley en sus corazones que los condenaba y los acusaba, y también lo que nos mostró en el versículo precedente, porque todos nacemos pecadores, gracias al pecado original, a esa herencia de Adán, a esa imputación de su pecado, porque todos pecamos en Adán. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo trata de mostrarnos y aseverarnos esos tres puntos. Había pecado antes de la ley, aunque no existía un código escrito, ni las personas habían vulnerado una transgresión como la de Adán, eran pecadores, porque la muerte, la consecuencia del pecado, llegó a todos, porque todos nacemos también pecadores, heredando esa naturaleza espiritual muerta. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo paso por paso nos muestra que cada ser humano hereda el pecado. Y el versículo final es interesante porque nos dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
al mostrarnos de que Él es figura del que había de venir, haciendo referencia a Cristo, nos muestra de que Él es el otro representante, Jesucristo. Y como nos dicen algunos autores, podemos mencionar al mismo tiempo a Adán y a Cristo. Como bien les decía al inicio de la prédica, a Dios le ha placido utilizar este principio de la representación, que representantes representen a la humanidad. Claro, uno, la acción, el acto de desobediencia de uno, que era Adán, resultó, dice algún autor y me gusta, es una miseria incalculable para la raza humana. El acto de desobediencia de uno afectó a todos, y lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero también el acto de obediencia de uno solo, de ese representante al cual envió Jesucristo para su pueblo, ¿en qué resultó? En un don y en una gracia muchísimo más superior que la transgresión de Adán, como lo vamos a ver a continuación. Tercer punto, la salvación. Y aquí vamos a ver un contraste entre los efectos, el alcance de la obra de Adán, como uno de los representantes de la humanidad, y el alcance, los efectos, ¿no es cierto?, del acto de obediencia de Jesucristo, el otro representante. Versículo 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a disgregar versículo por versículo. Contraste. Aquí vemos muchos contrastes, paralelismos que utiliza el apóstol Pablo para mostrarnos ese punto. Ese pecado de Adán, ese acto de desobediencia de Adán como representante de la humanidad, sus efectos, su alcance, y por el otro lado ese acto de obediencia del otro representante, Jesucristo, los efectos y su alcance. Y ese acto singular de salvación, nos dice MacArthur, de Cristo, tuvo un efecto inmensurablemente mayor que el acto singular de condenación por parte de Adán. Eso grábenselo en la cabeza. No se compara, ¿no es cierto?, el acto de pecado con el acto de obediencia. Lo vamos a explicar por qué. Primero, pero el don no fue como la transgresión. Aquí de entrada el apóstol Pablo nos está mostrando que la salvación por Cristo, que esta redención que solo encontramos por la sangre del Cordero inmolado, por poner nuestra fe y arrepentirnos de nuestros pecados, no fue como ese acto de desobediencia, nos dice la palabra de Dios. Y esta transgresión hace referencia a un paso en falso, como se hubiera dado Adán en cuanto a ese acto de desobediencia. El no cumplir el mandato y la voluntad de Dios. Ambos son acciones o son actos muy diferentes. Porque si por la transgresión, dice, de aquel uno murieron los muchos, acabemos de la primera gran diferencia y ese contraste que vamos a ver. Por esa desobediencia de Adán, por ese primer acto de desobediencia de Adán, su efecto fue devastador. Dice, murieron los muchos. Y estos muchos tenemos que entenderlo como todos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia del pecado de Adán? De que el pecado entre en el mundo. Todos morimos. Entonces, el alcance por la transgresión de ese uno que es Adán, realmente las consecuencias del pecado nos llegaron a todos. Murieron, dice, los muchos, y esto hay que leerlo en el contexto de Romanos 5:12, lo que ya hemos justamente explicado. Primera gran diferencia de ese acto de desobediencia de Adán, que alcanzó a todos. Por culpa de esa desobediencia murieron los muchos, es decir, los todos. La muerte llegó a todas las personas. Vemos el contraste. Abundaron, dice, mucho más para los muchos la gracia y el don de un hombre Jesucristo. Y acá creo que el apóstol Pablo nos muestra de que este acto es superior a la desobediencia de Adán. ¿Por qué? Porque realmente muchos son los beneficiarios de esa misericordia, de todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo y son justificados. Esa gracia, ese don hace referencia a la benevolencia salvífica de Dios, a un regalo, ¿no es cierto?, que Dios nos da
sin merecerlo, a un favor inmerecido por causa de un solo hombre. Si bien el primer contraste que vemos es el alcance, murieron los muchos por la transgresión de aquel, pero también debemos entender de que si bien el pecado de Adán se nos imputa, también somos juzgados por nuestros pecados. ¿Y cuántos pecados cometemos nosotros? Ahorita vamos a llegar a eso. Pero es mucho más, dice, sobreabundante el beneficio, la bendición, la gracia por ese un solo hombre, Jesucristo, que va a llegar y va a bendecir a muchísimos más. Causa de uno, todos morimos, sí, porque se nos imputa su pecado, pero también somos juzgados por nuestros propios pecados. Pero cuán sobreabundante es la misericordia, la gracia, como viene, y un autor dice, un pastor que lo pude ver, acá el apóstol Pablo nos dice, no encuentra palabras para mostrar realmente que el don de la salvación es muchísimo más gracia que si pensamos en la transgresión de aquel uno, Adán, que llevó a la muerte a todos. Versículo 16. Y con el don, dice, nuevamente esa dádiva de Dios de la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por culpa de un pecado, todos estamos condenados. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué nos muestra acá el apóstol Pablo? Nuevamente, la gracia es sobreabundante. Un pecado, sí, el de Adán, que se nos imputó, condenó a todos. La muerte llegó a todos. Todos nacemos pecadores y todos vamos a morir físicamente. Estamos viviendo una muerte espiritual en este mundo terrenal y pasajero hasta que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si morimos en nuestros pecados, morimos y tenemos como consecuencia la muerte, gracias a que se nos imputa el pecado de Adán, también vamos a sufrir la condenación, la muerte eterna, porque Dios nos va a juzgar el día del juicio final. Todo eso que ocasionó un solo pecado de Adán. Por eso nos dice acá, con el don, con este regalo de la salvación, no sucede como en la transgresión o en la condenación. Porque ciertamente dice, el juicio, la sentencia, el veredicto de Dios, que es la muerte, ¿no es cierto?, vino a causa de un solo pecado. En la caída de Adán, en el pecado original. Pero el don nos dice, ese regalo de parte de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y aquí yo me preguntaba cuando estaba preparando la prédica, ¿cuántas transgresiones, cuántos pecados me ha perdonado Dios a mí? Por haber puesto mi fe en Jesucristo, por estar en Cristo. Incontables, no puedo saber cuántos. Miles tal vez. Más de 10,000, 100,000, no sé honestamente cuántos. Imagínense de todos aquellos que ponen su fe en Cristo. ¿Cuántas transgresiones está perdonando Dios? ¿Cuántas? Gracias a un solo acto de obediencia de Jesucristo. Gracias a ese don de la salvación que viene por poner nuestra fe en Jesucristo. Entonces el contraste y la comparación realmente no nos puede dejar más que alabar la misericordia, la gracia de nuestro Creador. Un pecado condenó a todos, pero muchas transgresiones, millones, billones, trillones de transgresiones son cubiertas por la sangre del Cordero, por la justificación, por un solo acto de obediencia. Entonces ahí vemos tanto en cantidad, ¿no es cierto?, que realmente el don y la transgresión no tienen comparación alguna. Pero no solo la cantidad, sino también la calidad de la obra. Adán, ser creado, nuestro representante en el huerto del Edén. Ser creado, un ser humano, sí. ¿Quién era Jesucristo? El Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. Imagínense la diferencia de estos dos representantes, abismal, no se pueden comparar en cuanto al Hijo de Dios, que obviamente un ser creado. Y este Cordero inmolado, el Verbo encarnado, tuvo que dar su vida para perdonar muchas transgresiones. Y decir muchas transgresiones, tenemos que referir a trillones, billones, no sé de cuántas transgresiones de todos los seres humanos que ponemos nuestra fe en Jesucristo, que estamos en Cristo, que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces ven la diferencia abismal, sí, similitud en cuanto a que eran representantes de la humanidad, sí. Representantes de todos los seres humanos y Jesucristo, representantes de ese pueblo que a poner su fe en Él, sí. Pero uno era el mismísimo Verbo encarnado, el otro sí un ser creado por Dios,
del cual vinieron todos los seres humanos. Entonces, ¿cuántas diferencias? También cuánta similitud. Pero no se puede comparar los actos. El don y la gracia de Dios es supremamente superior, estoy exagerando, al acto de transgresión. Ese acto de desobediencia no se compara al acto de obediencia de Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, dice, reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese acto de desobediencia de Adán produjo esa muerte física, muerte espiritual, muerte eterna en la raza humana. Se nos imputó ese pecado de Adán, por el cual todos en este mundo terrenal nacemos con esa naturaleza caída, nacemos pecadores, en enemistad con Dios, en rebelión contra Dios. Somos hijos de ira, como bien dice la palabra, estamos acumulando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios, por ese acto de desobediencia. Mucho más, nos dice la palabra, nuevamente esas exageraciones del apóstol Pablo para mostrarnos esta obra de obediencia que es sin igual al acto de rebelión. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más reinarán en vida, es decir, los creyentes. Y aquí vemos el alcance del pecado, ¿no es cierto?, que tuvo como consecuencia la muerte, llegó a todos. Todos nacemos pecadores, muertos espiritualmente, vamos a morir físicamente. Si no estamos en Cristo, nos espera la condenación eterna. Pero mucho más dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, por su acto de obediencia, porque ha sido el representante de todos aquellos que lo reciben. Nuevamente, limita el alcance. El pecado entra a todos, pero la salvación solo a aquellos que reciben a Jesucristo, quienes abrazan su acto de obediencia, lo que Él vino a hacer y lo logró. Mucho más reinarán, en otras palabras, los creyentes con Cristo, aquellos que reciben, ¿no es cierto?, ese favor inmerecido de Dios por poner su fe en Jesucristo. Y ese versículo 17 es muy importante cuando se enseñan los siguientes versículos, porque hay ciertas malas interpretaciones de que todos somos salvos, todos van a ser salvos, todos morimos y nos vamos con Dios. El versículo 17 está limitando quiénes son los que reciben ese don. Quiero leer el versículo 16 porque es tan rico. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Y quiénes son los que reciben esa justificación? Ese don, ese favor de Dios inmerecido por poner su fe en Jesucristo. Justamente los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y se arrepienten de su pecado. La salvación vino a través de Jesucristo y es solo a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va a llegar al Padre sino a través de Jesucristo. No hay otros caminos, no existen otras formas, otros medios, es solo por poner nuestra fe en Jesucristo que encontramos la salvación. Que nuestras transgresiones, esas muchas transgresiones, son perdonadas. El primer representante trajo muerte, el segundo representante trae vida y vida eterna. Hay solo un Salvador, hay una gracia sobre y abundante, y ahí está este don de justicia que es la justificación, que solo viene por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos la necesidad y hemos visto cómo y por qué era necesario que Jesucristo venga. Para librarnos de ese pecado que ha entrado al mundo, para librarnos de la consecuencia de ese pecado que era la muerte, que entró a todos, que todos nacemos pecadores, todos vamos a morir, porque todos pecamos. Y en Adán, y cada uno también va a ser juzgado por las transgresiones, por los pecados que ha cometido en toda su vida. Era la gran necesidad. Y el plan de salvación fue actuar en representantes. Sí, el primer representante, Adán, falló en el huerto del Edén. Pero el segundo vino a traer vida, vida en abundancia. Vino a traer esa paz para con Dios. Vino a apartarnos de su ira. Aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que ponemos nuestra fe en Él, que sabemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que tenemos y necesitamos de un Salvador, de un Mesías, y ese es
Jesucristo, y no hay otro. ¿Quién te representa? ¿A quién estás unido? Todos en cierto momento somos representados por Adán. ¿Por qué digo cierto momento? Porque aquellos que en el transcurso de su vida se dan cuenta de la necesidad de un Salvador, reconocen su estado pecaminoso, que son pecadores, que necesitan de un Salvador y ponen su fe en Jesucristo, se arrepienten de sus pecados, si bien tuvieron en algún momento un representante que era Adán, ahora los representa Cristo. En un momento estuvieron muertos, pero llegaron a la vida a través de Jesucristo. Ese primer representante, como les decíamos, trajo pecado, trajo muerte, la condenación, efecto devastador en toda la humanidad. Todos nacemos pecadores, nadie puede pararse delante y decir yo no soy pecador, porque ya naces pecador. Si te quedas ahí, ten por seguro que te espera la segunda muerte, la eternidad, el tormento eterno, porque heredaste ese pecado y sus consecuencias. Y estás a tiempo, si es que ahorita no has puesto tu fe en Jesucristo, no te has arrepentido de tus pecados, no has reconocido justamente que eres un pecador, que has nacido pecador y que vives constantemente transgrediendo los mandatos de Dios, estás a tiempo. Hay una frase que digo, pero también eso hay que explicarlo. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero no creas que puedes burlarte también de Jesucristo, de esa obra, de ese acto de obediencia que ha venido a hacer Jesucristo. Y si tú has escuchado el Evangelio y estás huyendo a Él, lo estás negando, no quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no quieres poner tu fe en Él, ten por seguro que vas a tener las consecuencias del pecado de Adán, que se te imputó a ti y que también vas a ser obviamente juzgado por tus pecados. Has heredado el pecado de Adán y por ser un pecador, también Dios te va a juzgar por tus pecados y te espera la condenación eterna. No solo la muerte espiritual en este mundo terrenal, acumulando ira, siendo un hijo de ira, más bien estando en guerra contra Dios, sino que cuando mueras físicamente, vas a pararte delante de Dios y vas a ser condenado por la eternidad. Pero, si te representa Cristo, si estás unido a Cristo, si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si has puesto tu fe en Él y tú reconoces que eres un pecador y que solo Él puede darte esa gracia para perdonarte los pecados, ten por seguro que ahora gozas de vida espiritual en este mundo terrenal y pasajero, que ahora vives para agradar a tu Señor y que no tienes ningún miedo en la muerte física. Los creyentes no tenemos miedo a la muerte física, más bien la muerte física va a ser esa puerta abierta a una vida mucho más gloriosa. Cuando estemos y cuando muramos, tenemos la seguridad de que vamos a estar eternamente con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Padre, con la plenitud del Espíritu. Creo que estos pasajes son los que nos hacen vivir agradecidos. Aquellos que hemos llegado al Evangelio, que hemos creído en Cristo y que esto sea también una llamada de atención, una exhortación a aquellos que ahorita están siendo representados por Adán y no por Cristo. Los creyentes realmente no podemos parar de exaltar a Cristo, de agradecer de que lo hizo todo, de que un solo acto de obediencia vino a limpiar, a perdonar muchísimas transgresiones. Nuevamente les repito, cuando estaba haciendo esta prédica, quería tratar más o menos de ver cuántas transgresiones me ha perdonado Dios. Miles, miles, no sé cuántas, ¿no? Y por eso no paro de dar gracias a Dios cada día. Porque Dios ha enviado a este segundo representante de Jesucristo para justamente librarnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte.